Es muy evidente también, secretario, que se persiste en la derecha este encono hacia los maestros, este odio, esta rabia que les tienen, y no solo a los maestros, sino a los pobres, a los menos favorecidos. Han aborrecido desde hace años que se empezaron a hacer las universidades Benito Juárez. Las tienen aborrecidas. Antes de que terminara el viejo régimen, por supuesto, las satanizaban y ahora siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque estas universidades posibilitan la democratización del acceso a la educación superior, porque son para los menos favorecidos, para aquellos alumnos, alumnas que no pueden ir a pagar una renta ni siquiera a la ciudad de su estado en donde hay una universidad de las públicas autónomas. Entonces, por eso las aborrecen. Yo celebro que ahora haya una mentalidad diferente desde la visión de la educación superior en México, cuando por primera vez se propone una ley general de educación superior. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Pues quién sabe. ¿Por qué no habrán hecho antes, secretario? Estos que ahora le cuestionan por qué no les ha dado internet a todos gratis, ¿por qué no lo hicieron antes? Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México porque compareció el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. En su comparecencia sube la senadora de Movimiento Ciudadano, la senadora Delgadillo. Y como siempre, lo único que sabe hacer es criticar y no propone nada. Es como una forma sistemática para golpear a este gobierno. Nada más sabe criticar. Es lo único que sabe hacer. No saben proponer nada. Vamos a ir a ese video, pero vamos a ir también cómo la senadora Antares le responde. Defiende al secretario de Educación Pública. Vamos a ir al video. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Delgadillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Secretario, buenas tardes. Secretario, la pandemia del coronavirus pegó duramente a México, no solo en la economía, en la salud, sino también en la educación. Y preocupa mucho que este sea un tema del que poco o casi nada ha hablado el presidente durante la pandemia. Preocupa porque pareciera que lo que no aparece en la mañanera no es prioridad. Ha aparecido la rifa, no rifa del avión presidencial, Dos Bocas, Tren Maya, Emilio Lozoya, que por cierto está desaparecido, y hasta el penacho de Moctezuma. Pero poco, incluso nada, sobre educación. Y está claro que la pandemia nos obligó a tomar medidas de confinamiento y que lo más responsable fue cerrar las escuelas para evitar contagios. Pero también sabemos que este gobierno contó con 3 meses de antelación para poder prepararse a lo que venía. Y es por eso que hoy le pregunto, ¿qué hizo la Secretaría de Educación durante esos 3 meses para preparar la educación frente a la pandemia? Consultó a las maestras, a los maestros de México, a las madres, a los padres de familia sobre el regreso a clases, el programa Aprende en Casa. Si sí lo hicieron, señor secretario, quiero preguntarle cuántas reuniones tuvieron, con quiénes, qué métodos utilizaron y cómo están dando seguimiento para poder calibrar los programas a partir de sus ideas, de sus opiniones y por supuesto de sus aportaciones. Mire, secretario, yo quiero preguntarle, ¿este gobierno tiene una estrategia pedagógica especial para la pandemia? ¿Cómo va a medir o combatir el rezago educativo que se está generando y el que se está profundizando? Lo pregunto porque creer que un niño o una niña se va a sentar frente a la televisión y va a aprender es una verdadera equivocación. Y hoy nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen un proceso de aprendizaje adecuado. ¿Qué va a hacer este gobierno frente a esto? Mire, señor secretario, parafraseando a Manuel Gil Antón, la pandemia dejó claro que en México no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Y un mar con tormenta. No es lo mismo estar en ese mar con tormenta en un yate, en un barco, en una lancha o en un salvavidas. Le menciono esto porque parece que el programa Aprende en Casa
parte de una realidad en la que niñas y niños y jóvenes tienen televisión en casa, un estudio diseñado para aprender, seguridad, comida, acceso a internet y acompañamiento durante todo el día. Esa realidad, secretario, no es la realidad de millones de niñas y niños y jóvenes en nuestro país. Para empezar, la mitad de la población en México está en una situación de pobreza. Millones no tienen ni siquiera un equipo electrónico para estudiar y tampoco tienen recursos para pagar tutores o cuidadores para sus hijas y sus hijos mientras ellos trabajan. Por eso le pregunto, ¿en verdad tomaron en cuenta la realidad del país? ¿Pensaron en sus alumnas, en sus alumnos, en maestras y maestros que no tienen acceso a internet en casa, incluso que no cuentan siquiera con una televisión? ¿Pensaron en las niñas y en los niños, en los jóvenes que viven en comunidades indígenas, marginadas? ¿Pensaron en las niñas y niños y jóvenes con discapacidad? ¿Qué está haciendo, qué van a hacer, señor secretario, para evitar que aumente la deserción escolar? Secretario, yo quiero decirle que de acuerdo a cifras de este gobierno, se le pagaron 450 millones a las grandes televisoras para dar clases a distancia. ¿Por qué ese dinero no se utilizó para apoyar a las maestras y a los maestros, para apoyar la infraestructura educativa? ¿Por qué no se trabajó de la mano con ellas para, al ser concesionarias de un bien público, pudieran haber brindado su apoyo de manera gratuita? Secretario, mire, el pasado 13 de febrero del 2019, usted vino aquí al Senado de la República y le pregunté si estaba dispuesto a renunciar a los recursos para promocionar su imagen y la de la SEP para destinarlo a rubros fundamentalmente de educación. Y en ese entonces usted me dijo, y lo cito, obviamente sí. Las cifras nos dicen que en este año la SEP destinó más de 100 millones de pesos a comunicación social, 15 veces más que lo que se destinó al programa de prepa en línea. ¿Podría decirnos si en verdad cumplió su promesa, su palabra? Y quiero concluir mi participación compartiendo una reflexión. Este gobierno está cometiendo los mismos errores del pasado. No está tomando en cuenta a las maestras ni a los maestros de México. Los está ignorando, dejando a su suerte. Y eso, secretario, eso es pasado. Y México merece futuro. Y ese futuro lo representan las mujeres como Mayumi Granados, una educadora de Tlaxcala, que graba sus clases para mandarlas por WhatsApp a sus alumnos, alumnas y a los padres de familia. Lo representan maestros como Zoé Gutiérrez, que en el Istmo de Tehuantepec, en un patio con las medidas de sana distancia, acompaña a sus alumnas y alumnos y no los deja solos. Ese futuro lo representan maestras como Wendy Vicencio y Lisette Hernández, que todos los domingos viajan 2 horas en auto para poder llegar a la comunidad de Santo Tomás en Hidalgo y darle seguimiento a los alumnos que hablan náhuatl y que no tienen ni tele ni internet para estudiar. Por eso cierro agradeciéndole a todas las maestras y los maestros de México que hoy se le están rifando allá afuera, que han arriesgado su vida y que no han dejado a los alumnos y a las alumnas, que están aprendiendo y que se están adaptando a la pandemia y a las nuevas tecnologías, a quienes no tienen internet, y van a un parque o van a un café para poder seguir dando clases, a quienes siguen enseñando a pesar de ser ignorados y no tener ningún tipo de apoyo o acompañamiento por parte de este gobierno. A todas y a todos ellos, gracias. Ustedes son el corazón de la educación. Y en Movimiento Ciudadano tenemos muy en claro que el futuro de México será con ustedes o no será. Y por sus respuestas, gracias, secretario. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Antares Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, para posicionar hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Nuevamente, bienvenido, secretario. Como verá, la educación neoliberal ha causado estragos en este país porque, como es evidente en algunos de sus egresados aquí presentes, pues siguen creyendo en ese paradigma de la calidad educativa con base en evaluaciones patéticas, en evaluaciones represivas, que siguen creyendo que la exclusión es uno de los notables de la calidad, ¿no?
que siguen creyendo que el conocimiento se transmite como si fuera cables los seres humanos, ¿verdad? Tuviéramos cables. Hay quienes creen, como se ha hecho evidente, que en 3 meses, dicen que tenía usted 3 meses para planear qué se iba a hacer con la educación, piensan que se puede hacer un cambio educativo. Quienes somos especialistas en la materia, sabemos que la naturaleza del cambio educativo es sumamente compleja, porque no son nada más cuestiones instrumentales o de cambio de una política pública. Esos son los buenos deseos, nada más que la movilización de millones de voluntades, dado que el objeto del proceso educativo es lo humano. La movilización de millones de voluntades entre educadores, alumnos, padres y madres de familia es sumamente compleja. Y la verdad es que mis respetos, secretario, a usted y a su equipo, y sobre todo a los maestros y maestras mexicanas y mexicanos, porque han hecho un esfuerzo impresionante que se desprende de el quitar de la mente, de esa racionalidad técnica, de lo que opinan algunos políticos de la educación, a la racionalidad práctica que los maestros y maestras mexicanos han sabido hacer para ser resilientes en un país en donde ha habido políticas públicas adversas para el desarrollo de su profesión, ¿no? Yo celebro que los maestros y maestras por fin hayan sido revalorizados, porque además es muy evidente que el país está en paz respecto a la lucha de los maestros y maestras, salvo con deshonrosas excepciones de gobiernos estatales represores de los maestros y maestras. Pero el resto, los maestros y maestras están trabajando, como bien dice el secretario. Es muy evidente también, secretario, que se persiste en la derecha este encono hacia los maestros, este odio, esta rabia que les tienen. Y no solo a los maestros, sino a los pobres, a los menos favorecidos. Han aborrecido desde hace años que se empezaron a hacer las universidades Benito Juárez. Las tienen aborrecidas. Antes de que terminara el viejo régimen, por supuesto, las satanizaban. Y ahora siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque estas universidades posibilitan la democratización del acceso a la educación superior. Porque son para los menos favorecidos, para aquellos alumnos, alumnas que no pueden ir a pagar una renta ni siquiera a la ciudad de su estado en donde hay una universidad de las públicas autónomas. Entonces, por eso las aborrecen. Yo celebro que ahora haya una mentalidad diferente desde la visión de la educación superior en México, cuando por primera vez se propone una ley general de educación superior. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Pues quién sabe. ¿Por qué no habrán hecho antes, secretario? Estos que ahora le cuestionan por qué no les ha dado internet a todos gratis, ¿por qué no lo hicieron antes? Yo lo que celebro es que, bueno, en educación sabemos que todo educa. Y esta pandemia ha acelerado un proceso que ya estaba en ciernes, porque como recordará, una de las primeras veces que vino a este Senado a una reunión de trabajo, los mismos que hoy le cuestionan, le increpaban por aquel querer dar clases de inglés mediante una plataforma tecnológica, ¿se acuerda? Ya se les olvidó a esos. Entonces, ¿cómo era posible que quisiera despersonalizar la educación de esa manera? Y hoy dicen por qué no se les ha dado la posibilidad de los niños y por qué apenas se hizo. Ya estaba planeado esto. Y yo celebro que en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana y de la universidad que ahora se pretende, se estén dando las cosas ahora sí que a fuerzas por la pandemia. Hay un gran esfuerzo de muchas personas. Yo quiero decirle, secretario, también que hemos estado en comunicación con el subsecretario Arroyo también por la prepa en línea, que sabemos que le dejaron, el régimen anterior le dejó una papa caliente porque es un modelo educativo creciente, pero que le dejaron totalmente sin estructura ni nada. Y estamos a la orden para trabajar de la mano desde la perspectiva legislativa, incluso para poder resolver de una vez por todas el tema de la prepa en línea y la precariedad laboral en la que dejaron a los maestros y maestras de esta modalidad. ¿Es cuánto?
Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal, además compártela porque es muy importante. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.